Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
¿Qué tal? Ya estamos, vamos a dar paso a los ponentes, nos estamos incorporando. Tenemos en la mesa, bueno, también tenemos a Iván de fondo, pero tenemos excelentes profesionales. Empezamos, si queréis, por orden de cómo aparece en pantalla, por Miquel, por Jorge, Manuel, Isaac. Si queréis, os presento mínimamente, aunque yo creo que lo mejor es que os hagáis vosotros una breve introducción, contéis un poco vuestro puesto, vuestra función. Todos sois empresarios de éxito o trabajáis en grandes empresas con buenos cargos, entendéis de la materia, lleváis muchos años en el sector, o sea, vuestros currículums los tenemos en la página de Intelcon, y en vuestro LinkedIn, que también lo hemos ido publicando por redes. Al final, pues tenéis una dilatada experiencia y por eso queríamos acercar esta mesa redonda a Intelcon para dar vuestro punto de vista de cómo se ve la ciberinteligencia desde la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden los clientes? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué servicios dais? ¿Cómo hacéis temas de innovación? ¿Qué equipos contamos? ¿Qué facturación podemos hacer? O sea, si es un servicio muy demandado, si hace falta temas de normativa o no, o si se vende solo, o sea, como rosquillas, que yo espero que sea la conclusión casi de la sesión. Entonces, sin más, pues para todos los asistentes, os doy paso si queréis para que os presentéis. Empezamos pues como nos sale en la pantalla. Si quieres empieza Miquel. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Miquel, actualmente soy director global de ciberseguridad e inteligencia de la firma española Vidaidea. Bueno, yo soy Jorge. Por presentarme un poco, primero muchas gracias al Congreso, ¿no? Y a Víctor por invitarme. Yo soy el Chief Technical Officer de Cypher, una compañía del grupo Prosegur. De mí dependen todo lo que son los SOCs y los servicios gestionados, incluida la ciberinteligencia del grupo, ¿no? Y nada, para bien o para mal, pues como decía Víctor, pues ahí tenéis un poco el currículum. La verdad es que hace poco lo conté y llevaba ya 27 años trabajando en esto de la ciberseguridad y me asusté un poco. Pero bueno, encantado de estar aquí y de poder compartir, como decías, Víctor, un poco las experiencias que pueda aportar. Isaac, yo creo que siguiendo el sentido de las agujas del reloj te toca a ti. Vale, pues nada, pues gracias, Manuel. ¿Cuánto tiempo? Pues nada, primero también agradecer a Víctor que haya contado conmigo para este evento. Todo tiempo también, de aquellos momentos que pasábamos ahí codo con codo. Y nada, pues yo decidí emprender y creé una compañía que se llama Atalanta. Y nada, pues estamos muy focalizados, somos una empresa muy de nicho en la parte de ciberseguridad, donde parte de los servicios gestionados, y esto es la ciberinteligencia, ¿no? Hemos dicho que hemos creado una especie de concepto de SOC de nueva generación y nada, donde la parte de ciberinteligencia pues es una parte más, ¿no? De lo que hacemos o de lo que ofrecemos. Bueno, muy bien. Yo lo primero, os agradecer a todos los asistentes que creen que podamos aportar alguna cosa, por lo menos por mi parte. El resto de asistentes estoy seguro que van a aportar un montón de cosas. No sé si dice mucho del criterio de los que están al otro lado de la pantalla o no, pero bueno, vamos a darle un poco de sentido del humor, que a 40 grados hay que tener un poco. Y bueno, nada, saludar directamente a todos los que estamos aquí, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, que vamos coincidiendo por en distintos eventos. Hoy nos toca pantalla, pues pantalla, no hay cerveza después, lamentablemente. Yo comentaros rápidamente, yo soy el CEO de Lazarus, con lo cual quiere decir que soy el tío que tiene todas las malas ideas de las cosas que hacemos, por explicarlo de una manera más o menos coherente. Y bueno, pues evidentemente creo que con la gente que estamos aquí hoy, creo que vamos a poder aportar distintos puntos de vista y distintos enfoques sobre la utilidad y cómo enfocar la inteligencia, y que evidentemente, siguiendo con lo que dice Víctor y también haciéndole un pequeño guiño a Jorge, llevamos ya mucho tiempo en esto, ¿vale? Aunque peinemos más o menos canas, ya el histórico ya nos sienta en nuestro sitio y nada, esperando poder aportar un poco de visión a todo este entorno que, bueno, pues es tan cambiante, ¿no? Muchas gracias. Espera. Hola, José Luis. Vamos a hacer aquí. Ya está muteado.
Vamos a empezar con las preguntas. O sea, tenemos una ronda de preguntas, ¿vale? Que queríamos hacer, pero también queremos que los participantes puedan responder alguna pregunta en vivo, o sea, que podamos tener, sea vuestra opinión, pero que también podamos verla, contrastarla, o sea, el que se anime, responderla en vivo y que tengamos ahí mínimamente una visión, porque sí que nos gustaría, pues, los resultados de esta mesa, pues compartirla con todos, disponibilizarla, porque al final es pues información que seguramente nos venga bien a todos dentro del sector, pues mayormente para destacar todo el trabajo que hacéis desde el punto de vista de empresa y para que se vea efectivamente la gran labor y el gran aporte que hay detrás de esta disciplina, ¿vale? Para el que no lo conozca, lo iré poniendo a medida que vayamos hablando. Usamos plataformas slido.com y con el hashtag Intelcom 2022, ¿vale? Tenéis el QR, el que no quiera escanear el QR directamente a slido.com. Con el hashtag iremos abriendo las preguntas a medida que, que vayan saliendo la pregunta oportuna, mientras los ponentes nos vayan respondiendo, o sea, nuestros invitados de honor nos vayan dando su contestación, pues también dejaremos que el que se anime pues dé su pequeña visión, ¿vale? Vamos a empezar, pues, lo primero, ¿qué es para vosotros la inteligencia de amenazas? O sea, y por qué es importante. ¿Quién se anima? Hacemos igual, sentido del reloj. Empezamos por Miquel, luego le damos la vuelta. Vale, de acuerdo. Pues mira, para abrir este interesante debate al final, porque al final daros cuenta que en inteligencia a día de hoy no hay una concepción unitaria en muchos significados y conceptos, que es bueno que se pongan encima de la mesa, sobre todo para que hablemos un idioma común en este aspecto. Y sobre todo, ¿qué es inteligencia? Al final, inteligencia es sobre todo reducir la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones y tener conocimiento, sobre todo, pues para esa toma de decisión. Cuando estamos hablando de amenazas, dentro de la inteligencia, pues hay muchísimos actores en la que al final el mundo es muy cambiante, es muy complejo, necesitamos esos datos, esa información y muchas veces también en el sector de la ciberseguridad mal empleamos el término inteligencia al utilizar una herramienta. Realmente el valor es el analista, es la persona que está detrás con esa ayuda, con ayuda de esas herramientas a obtener esa información y con esas análisis que son al final técnicas también estructuradas con un pensamiento crítico, una formación de calidad en inteligencia, no de becarios en la hora de utilizar inteligencia, sino de profesionales de verdad, senior, que lleven ya tiempo en el mercado y que conozcan y sobre todo multidisciplinar. O sea, no vienen de un área muy concreta tampoco, pues aquí aportan todos, de un ámbito jurídico, de un ámbito sociológico, de un ámbito informático. O sea, aquí al final cabe todo en el mundo de la inteligencia, sobre todo cuando tenemos que analizar una amenaza que, como sabemos todos a día de hoy, muchas veces son híbridas, escapan de la parte ciber al ámbito físico y realmente lo que está aportando a día de hoy un sistema de inteligencia de amenazas es prevención. Es sobre todo ese retorno de inversión de la compañía, que muchas veces se ve la inteligencia como un gasto, pero realmente es una inversión. Si no invertimos a día de hoy en inteligencia, pues la causa que nos va a afectar es muchísimo mayor, la respuesta va a ser mucho más lenta y el impacto en la organización pues va a ser catastrófico en ese aspecto. Muchas veces no vamos a poder prevenir, sino vamos a poder detectar a tiempo que vamos a tener un impacto en la organización. Y eso es oro en una organización, sobre todo cuando los recursos son limitados y cuando estamos hablando que esas amenazas son muy complejas. Muchas veces son actores estatales contra una empresa. O sea, una empresa al final no tiene la capacidad que puede tener un Estado. Entonces ahí donde también es otra pregunta que a lo mejor me estoy adelantando, es la colaboración pública o privada o la misma colaboración entre empresas que a lo mejor son competencia, pero son del mismo sector y que son necesarios tener esa fluidez de fuentes de información pues para poder tener respuestas comunes y poder paliarlo lo antes posible. Muy interesante. Yo creo que sí, en algún punto casi has ido de principio a fin con las preguntas, pero bueno, ahora iremos profundizando más en ellas, en lo que tenemos de equipos. O sea, muy interesante tu aporte. Jorge, ¿qué nos dirías desde tu perspectiva? Oye, desde la nuestra, que claro, en muchos casos somos una empresa que nos dedicamos a gestionar amenazas, ¿no? Pues obviamente el saber y tener información e inteligencia sobre las amenazas, pues os diría, es pues o una necesidad o una exigencia, si quieres, que la mayoría de los clientes, sobre todo a un nivel de madurez, vamos a decir medio alto, pues ya nos piden y sobre todo te diría uno de los factores de diferenciación, ¿no? Que cuando vamos al mercado
y tratamos de posicionar los servicios de Cypher pues en los cuales más tratamos de distinguirnos con respecto a otros actores, ¿no? Yo creo que lo que aporta, ¿no? Más allá de lo que comentaba Miquel, casi diría, no sé por qué tenemos ese concepto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él, de que parece que solo se utiliza la inteligencia en materia de detección, ¿no? Y en fin, fijándome en el ciclo NIST, ¿no? Y en cada una de las funciones, pues desde la propia identificación, ¿no? De cuáles son los riesgos a los cuales estoy expuesto, que dependen esencialmente de en qué industria estoy, qué tecnologías tengo, cuáles son los ataques que se están produciendo, qué actores hay por ahí tratando de hacer cosas contra mi propia industria. Es algo que me puede aportar muchísimo, por ejemplo, en un análisis de riesgos, que nadie pensaría que la ciberinteligencia puede aportar al análisis de riesgos, pero sí aporta y aporta muchísimo, desde luego es nuestra opinión, ¿no? Para la protección, que también decía Miquel, pues hombre, obviamente, si somos capaces ya no solo de detectarlos cuando está pasando, sino de prevenirlos en un EDR, en un firewall, en un dispositivo, en un WAF, en lo que sea, y no solo detectamos un ataque, sino que prevenimos ese ataque, pues oye, ahí es donde está el sweet spot de la inteligencia. Para eso lo estamos haciendo, ¿no? Al final, no solo para detectar cuando algo ya ha pasado, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos muchos servicios de enriquecimiento, ¿no? Obviamente con indicadores que tienen que ser de calidad, porque no puede uno meter cualquier cosa, ¿no? Y que le provoque un problema en la infraestructura del cliente, pero se valora bastante cuando consigues ya no solo prevenir, ya no solo detectar, sino también prevenir. Y luego me salto la detección porque es obvio que si somos capaces, ¿no? En el proceso de detección y de gestión de incidentes, el aportar información de calidad que permita al analista gestionar mejor el incidente, obviamente vamos a dar un mejor servicio, pero incluso más allá de eso, para el threat hunting, ¿no? Para decir, oye, qué cosas se me pueden estar escapando, ¿no? ¿Cómo actuaría este determinado actor? ¿Cuáles son las huellas que dejaría? ¿Qué hipótesis puedo hacer que después yo vaya a la infraestructura del cliente y lo compruebe? También es necesaria la ciberinteligencia para servicios como el Red Team y máxime con todos estos marcos como el TIBER-EU, ¿no? En los cuales inclusive se contempla el Threat Intelligence como una parte previa del ejercicio de Red Team. Tú al final quieres emular a un actor determinado, entonces ya no pueden actuar de manera independiente, necesitan también información de inteligencia de amenazas y, por supuesto, para la respuesta, ¿no? Cuando nosotros acudimos, vamos a decir, en modo bombero, ¿no? A un incidente, pues no es lo mismo tener una fuente de calidad y información de ciberinteligencia que me permita decir, una vez yo he identificado cuál es la banda, pueda saber cuáles son las técnicas que ha utilizado en los últimos ataques, o al revés, viendo las técnicas, que pueda más o menos establecer una hipótesis sobre con quién estoy tratando. Es algo absolutamente básico, sin lo cual nosotros ahora mismo no podríamos dar los servicios tal cual los estamos dando, ¿no? Con lo cual, para nosotros, un elemento, un pilar fundamental en todo el esquema de servicios de Cypher. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Isaac, ¿qué nos podrías decir? También, si quieres añadir cómo lo ves este aporte a la parte de ciberseguridad, te ponemos ahí un pequeño rizo también para que puedas enriquecer la respuesta. Bueno, a ver, yo creo que aquí han salido muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que la parte de ciberinteligencia, de hecho hay mucha gente, cuando habla de ciberinteligencia, creo que muchos se van a ver y buscar información en lo que es la dark web o lo que es la deep web, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso está bien y lógicamente tienes que tener información para poder mirar y hacer inteligencia de amenazas, pero yo creo que al final de lo que va es hacer no solo la prevención, sino la anticipación a las cosas que puede llegar, ¿no? Y para eso yo creo que es importante tener información y además mezclar los dos mundos. El mundo que tiene fuera de la organización, que es eso que estaba diciendo la DIP tal cual, y luego tener información de lo que pueda pasar dentro de la organización para poder mezclar, enriquecer toda la información y poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Así que, bueno, y de esto va un poco la cosa, ¿no? Poder anticiparnos a los posibles problemas que pueden llegar a tener las organizaciones. Y esto es un poco de lo que va la inteligencia, ¿no? Y insisto, decía Miquel de que la lista es muy importante, de que lógicamente tiene que haber herramientas, etcétera, ¿no? Pero al final lo que creo es que hay que mezclar los dos mundos, el interno y el externo, que tienes que tener datos e información para poder tomar decisiones,
y sobre todo para poder anticiparnos a lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y una cosa que decía Jorge, creo que era bastante interesante, que es lo que aportaba para la parte de Red Team, ¿no? Nosotros cuando hacemos Red Team, evidentemente hay una primera fase que llamamos de gathering, que es fundamental contar con la inteligencia de amenazas, ¿no? Porque ves muchísima información que luego puedes hacer o utilizar para poder hacer luego los ataques correspondientes, ¿no? Con lo cual creo que eso también es bastante interesante. Y nada, y poco más puedo aportar. Le cedo la palabra a Manuel, que está ahí pensativo. Sí, bueno, yo es que os escucho mucho porque también aprendo mucho con vosotros. Me gusta mucho escucharos porque, primero, creo que acertáis todos, tenéis cosas muy, muy importantes en lo que habéis aportado cada uno. Nosotros tenemos una visión de la inteligencia que es un poquito diferente, no digo ni radicalmente distinta, ni completamente, no es antagónica, ni mucho menos. Lo que pasa es que nosotros, bueno, pues un poco por la naturaleza que tenemos, de ser, digamos, intentar buscar siempre ser rara avis dentro de lo que nos dedicamos a hacer, sí que es cierto que planteáis un montón de cosas que son muy interesantes, que son muchas maneras de verlo, pero si nos vamos un poco a la base de cómo conceptuar la inteligencia al final es definir un montón de fuentes, recibir los datos y luego saber cómo convertir eso en información. Los datos son datos y la información es información. Con información haces inteligencia, con datos lo que haces es ocupar espacio de almacenamiento. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, cuando luego nos vamos a convertir esa información en inteligencia, hay que tener en cuenta que la inteligencia, en un mundo tan cambiante y tan amplio como el que tenemos ahora, un departamento de inteligencia, evidentemente en este foro estamos hablando de inteligencia aplicada al tema de detección de amenazas, pero es que existen muchas amenazas, habéis apuntado alguna vosotros, ¿vale? Como posibles amenazas legales, los insider, que son el gran olvidado siempre, y tenemos ejemplos históricos a lo largo de toda la historia tecnológica que sinceramente yo no sé por qué, pero también un poco por nuestra actividad, nosotros al insider es el primero que miramos, es decir, si no estás seguro dentro, no mires fuera. Vamos a empezar a estar seguros dentro y luego miramos fuera. Entonces, una amenaza, por ejemplo, que tiene que encargarse de localizar un departamento de inteligencia es un posible cambio legislativo en un país cuando tienes una corporación sobre la que puede haber un cambio legislativo que puede afectar a la información que tienes, al negocio que tienes, a cómo... O sea, la inteligencia tiene que ser muchísimo más amplio. No tenemos que centrar la inteligencia. Evidentemente, el foro en el que estamos va muy orientado al tema de detección de amenazas, pero pensemos que no solo la amenaza viene de fuera, ¿vale? No solo la amenaza viene de dentro y mucho menos la amenaza podemos desdeñar que no vaya a venir desde el entorno jurídico o el marco jurídico que se supone que nos protege, porque estamos haciendo negocios en un país que tiene un marco jurídico que de repente, pues por los motivos que sea, con buena intención, con mala, la que queramos sin entrar en esos detalles, puede haber un cambio normativo que nos puede afectar a todo lo que es nuestra actividad, ¿vale? Oye, pero eso me gusta mucho, ¿no? Porque defines a los políticos casi como un actor de amenazas, ¿no? Una especie de actor malicioso. Yo no puedo estar más de acuerdo. O sea que... Me encanta que me des la razón y que no parezca yo el loco de la sesión, con lo cual, de verdad, te agradezco el comentario muchísimo. Entonces, bueno, en esa, solo por puntualizar y ya damos paso a la continuidad, nosotros concebimos la inteligencia como una cosa muchísimo más amplia. Evidentemente, todas las bases que habéis planteado, evidentemente tienen que estar, tienen que ser, se tienen que sistematizar, pero luego las amenazas pueden venir combinando distintas amenazas que si no se correlan correctamente, de esto sabe un montón tanto Miquel como Isaac y Jorge, por supuesto, Víctor también, que también lo ha vivido. ¿Cómo pueden generarse las amenazas combinadas? Nosotros al final, como buscamos siempre esa radicalización en la manera de pensar y ese planteamiento lateral, es decir, oye, lo que ya te cubren con inteligencia estándar a mí no me interesa como servicio desde un punto de vista de empresa, me interesa lo que no te hagan los demás. Es decir, ¿qué tipo de problema tienes? ¿Qué es lo que tienes que solucionar? Y ver si somos capaces, una de dos, de fabricarlo vía inteligencia, que hasta ahora lo que vamos haciendo no se nos va dando mal, ¿vale? Pero que cambiará. Y es una cosa cambiante. Es más un poco enfrentarse a un reto no establecido y buscar la manera de solucionarlo que, digamos, fabricar ese producto de inteligencia estándar que hay excepcionales profesionales, como todos los que estáis aquí, dando ya servicios de inteligencia muy, muy buenos. Nosotros lo que buscamos siempre es un poco esa parte rara, ¿no? Esa combinación extraña de necesidad de inteligencia. Me parece... Y hay otro tema, pero sí. bueno, no sé si quieres continuar, si no me callo. No. Sí, lo digo porque resumiendo un poco las cosas, ¿no? Tú decías de tener información, lógicamente, insider, la gente que pasa afuera, por eso decía de unir los dos mundos, el mundo exterior y el mundo interior.
Y no sé si nos está escuchando Raúl, si nos dirá, ¿qué tío no estás hablando? Porque dentro del pool de que hemos construido hay una parte que es la contrainteligencia. Entonces, ¿cómo puedes saber información de los adversarios para poder protegerlos de ellos, ¿no? Entonces, eso es un punto que unido a todo lo que hay, pues nos da una visión bastante interesante de todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra cosita que dejo ahí encima de la mesa. Yo estoy de acuerdo contigo, Isaac, y perdonad que rompamos un poco el esquema, pero sí que es cierto que la inteligencia es un arma a doble filo. Evidentemente, la inteligencia es un marco que te da un poquito de tiempo en caso de que tengas una amenaza, porque te da el tiempo suficiente para detectarla, amortiguar el impacto y ganar en resiliencia, sobre todo cuando la amenaza es desconocida. Si la amenaza es conocida, en teoría deberías tener los sistemas preventivos suficientes como para que el impacto sea mínimo. Pero la ventaja que tiene es que en un mundo en el que cada vez nos acercamos más a un sistema de ciberseguridad defensivo, que yo llevo con este discurso un montón de años, esto me hace viejo, siguiendo un poco lo que comentaba Jorge, de la cantidad de tiempo que llevamos con ciertos comentarios y lo que llevamos en esto, sí que es verdad que la inteligencia en un momento dado, dices, yo como jurídicamente el marco normativo, si me intenta atacar un tío de un país en el que la legislación me va a impedir llevarlo a la justicia, hacerle pagar por ello, me haya robado, no me haya robado, me afecte, no me afecte, pase lo que pase, ¿vale? En un marco jurídico nacional te puedes mover en otros entornos. Cuando te atacan desde fuera y hay los saltos jurisdiccionales, tienes un montón de problemas para llevar esto adelante. Entonces, dentro de estos marcos, ¿vale? Esto que apuntaba Isaac, que es muy, muy importante y que creo que Miquel también ha esbozado algún detalle de cómo darle la vuelta, es decir, no utilizarlo solo como herramienta defensiva. O sea, tenemos que empezar a pensar en una ciberseguridad ofensiva y para eso es fundamental la inteligencia. Cómo mires al malo, cómo te enfrentas a él y por dónde le devuelves el guantazo. Ahí lo que veis, usáis esta disciplina también, lo que dices, de devolverle el guantazo para hacer una atribución, para buscar o simplemente para paliar, entender los efectos de la amenaza, del daño que pueda hacer, ¿no? Del tipo que sea, de los impactos que pueda tener, o como decía Jorge, análisis de riesgos y mitigar estas amenazas, o vais directamente, vamos, no me lo imagino, pero a lo mejor por la noche gorra o llamáis aquí al vecino de turno y digo, vamos a ajustar cuentas porque campaña contra inteligencia, sé tus intenciones, sé qué estás haciendo, quién eres, cómo lo percibís esto. Es un poco fuera de menú pregunta, pero me parece también muy interesante. Le damos la vuelta a las agujas del reloj para ir cambiando un poco el sentido. Es que yo me beneficio mucho de los que hablan, sí. Entonces voy a devolverles un poco el favor. Sí, entonces, bueno, yo de entrada ya estoy en un garaje, ¿vale? Entonces yo me puedo poner la capucha por la noche o apagar las luces. O sea, ya con esto hay un poco de declaración de intenciones. Es decir, me gusta trabajar de noche, me gusta trabajar tranquilo y evidentemente cuando tengo una situación como esta no voy solo a por una de las posibilidades que tú planteas. Es decir, si el malo viene, se la devuelves con todas. O sea, si le puedes dar una patada, un rodillazo, un codazo y un cabezazo al mismo tiempo, se lo das. Vale, o sea, claras las intenciones, ¿no? Mejor no meterse aquí por la medio. Defensa es al 100%. No, generalmente nosotros tenemos la suerte de que esto lo hacemos para otros. Nosotros nos pagan por ir a la pelea. No, claro, por eso, pero como empresa, como servicios que prestas, pues defiendes al cliente, o sea, seguro que interpreto tus palabras, defiendes al cliente a muerte. Con es un poco lo que... Perfecto. Isaac, ¿tú qué opinas? Totalmente. Oye, primero que no pase, ¿no? Y proteger para que no ocurran las cosas. Pero si ha ocurrido, pues tienes que salir de la situación como puedas, ¿no? Y a veces, pues, si entiendes cómo te ha venido el ataque y entiendes quién está por detrás, pues puedes hacer distintas cosas. Sobre todo esa gente que pide rescate de una forma poco ortodoxa, pues se pueden hacer cositas para que eso no pase, vamos. Sí, tampoco quiero poneros preguntas comprometidas, ¿vale? Porque luego ya sabéis que daremos difusión de la sesión, o sea, se quedará grabada, o sea, que lo podrá ver más gente en directo y sabéis que también hay varios pintos, ¿no? De los buenos y los malos, o sea que tampoco... No, aquí solo se aprovechan los grises legales y legalmente no hacemos absolutamente nada de lo que dejemos constancia. Jorge, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál sería tu punto de vista? Tengo una respuesta políticamente correcta y otra de la que prefiero no comentar, ¿no? Entonces, hombre, la políticamente correcta es que para poder entrar en el mundo ofensivo, pues tiene que estar uno muy, 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 muy seguro.
porque normalmente, bueno, lo sabéis todos, o sea, hay muchos sistemas intermedios, hay muchas víctimas que no son conscientes que han sido vulneradas, ¿no? Y desde las cuales nos atacan. Digamos que devolverle la pelota dependiendo de la habilidad de la persona, y no me cabe ninguna duda que Manuel e Isaac y sus equipos pues saben perfectamente distinguirlo. Puedes acabar afectando pues a terceros que no tienen nada que ver con el ataque, ¿no? Con lo cual, totalmente de acuerdo. Sí, hay que hacerlo con un poco de tacto, ¿no? Claro, pero ahí Jorge, más, o sea, es cierto que, a ver, el ataque y demás, pero yo voy más por entender lo que hay por detrás, ¿no? O sea, entender quién está detrás, qué están utilizando, cómo lo han hecho, de dónde viene, entender qué quieren hacer, a dónde quieren llegar, qué quieren conseguir, ¿no? Ese tipo de información puede ser interesante a la hora de protegerse. 100%, no, 100%, y bueno, que son cosas que yo creo que todos en algún momento hemos hecho, ¿no? Lo camuflamos, ¿no? Lo llamamos, ¿no? Estamos haciendo investigación de botnets y tal, y research. Sí, llámalo research o llámalo como quieras, pero todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y para qué lo hacemos, y obviamente la calidad de la información que obtenemos cuando lo hacemos. Creo que es algo que hay que hacer, sí, pero como digo, pues hay que hacerlo con bastante tacto, porque muchas veces podemos afectar a terceros, pero 100% de acuerdo. Es algo que debería estar un poco más regulado o no tan en zona gris como se encuentra ahora mismo, ¿no? Porque es verdad que hay cierta información de calidad que nos puede servir para protegernos como empresas y a nuestros clientes, pero que a lo mejor tenemos que usar técnicas que están ahí un poco, vamos a decir, en el limbo legal, ¿no? Que decía antes Manuel, por no decir que están en la oscuridad legal, ¿no? Con lo cual, bueno, ahora mismo eso es lo que podría añadir a esto, ¿no? Sí, por añadir y por terminar, lo que nosotros llamamos son campañas de decepción. Sería como dejar miguitas de pan falsas, simular el entorno de la corporación, sobre todo para que el atacante vea que es el mismo entorno, pero sobre todo un entorno muy vigilado, muy controlado, viendo el actor por dónde va pasando, qué hace, qué capacidades reales o por dónde está atacando. Y eso cada vez pues está dando más. Eso va en función un poco del nivel de madurez de la organización y del cliente, porque para llegar a esos, ya para activar un servicio de inteligencia ya tiene que tener un proceso maduro, pues ya campañas de decepción, que ya cada vez se está viendo un poquito más, pues es como un plus más. Y luego a nivel jurídico, desde la última cumbre de la OTAN, ya se está viendo que los países tengan capacidad de respuesta cuando hay una ciberamenaza. Entonces, todo ese tipo de legislación ahora mismo está un poco pues en debate. Es decir, todos los países que lo están haciendo, pero como no hay una regulación, pues tampoco se dice, ¿no? Queda feo, queda poco ético. Y luego también, pues clientes a lo mejor, ¿no? Que para dar una respuesta a lo que sea, pero que el atacante va a denunciar, ¿dónde va a ir a denunciar a alguien que está haciendo algo ilegal? Entonces se queda ahí, como dice el compañero Jorge, pues en una franja gris, pero bueno, que ya sabemos cómo funciona este mundo. Yo completamente de acuerdo con Mikel, y además me gustaría añadir que, bueno, ya hubo una iniciativa que hace tiempo se puso en marcha, que es el Acuerdo de Bucarest, en el que, bueno, pues llegaron a firmar 60 países para luchar contra la ciberdelincuencia y tal. No ha prosperado en nada porque no han conseguido agilizar las órdenes internacionales, un montón de cosas, y el problema que hay es que en este entorno digital la velocidad a la que se puede ofuscar, trasladar y sobre todo también, como decía Jorge, involucrar a terceros que simplemente pues tienen máquinas comprometidas, que no saben de qué va la película, y cuando tú haces todo tu proceso de reversing para llegar al malo, pues te puedes encontrar con gente que son inocentes por el camino, que bueno, eso más o menos, pues ya la experiencia te dice, bueno, pues de aquí esto es un punto y vamos a ver por dónde han saltado. Evidentemente, cuando hablamos siempre de devolver el golpe es cuando estás absolutamente seguro de cuál es el punto de origen del que partes y te pierdes por el camino. Podrías hacer acciones. Sinceramente es poco ético. Aquí lo que estamos hablando es de defender y de mantener más o menos, por lo menos, una continuidad legal. Si nos la vamos a saltar nosotros simplemente por la excusa de que hemos entendido que hay un ataque a una empresa, pues toda la ética que intentamos defender y toda la garantía jurídica nos la cargamos de un plumazo. En eso, simplemente un poco por aclararlo, ¿no? Muy interesante, la verdad, vuestros puntos de vista. Yo espero nunca no tener problemas, o bueno, si los tengo ya sabré a quién llamar, o sea, porque me parece que hacéis excelente servicio y tenéis gran conocimiento. Lo que quería preguntaros ahora
es quiénes participan en la elaboración de estos productos, ¿no? Porque sabemos pues que hay ciertas amenazas, habéis comentado ciertos escenarios que podríamos ver y al principio pues también se ha involucrado que esto no solamente va de herramientas, sino de fuentes que también son muy importantes, ¿no? Porque tener acceso a buena información de calidad en tiempo y forma pues es relevante, o sea, también lo comentaremos más adelante. Pero ¿quién es el que elabora los productos? ¿Qué formación tiene? ¿Qué perfiles buscáis dentro de la empresa para que se pongan a trabajar? O sea, ahí, ¿qué os parece? Y también dejamos que participen los asistentes. Hemos puesto la encuesta en el chat, pero nos gustaría oír vuestra respuesta. O sea, ¿a quién me involucráis? ¿Qué equipo formáis? ¿Qué es lo que buscáis de un analista de inteligencia o de ciberinteligencia? De técnicas OSINT, o sea, que sepa de OSINT, de SOCMIN, perfiles más, menos técnicos. Y como vuestras empresas al final pues pueden tener SOC o no, pueden tener cierto perfil, pues contarnos a ver cómo se ve desde vuestra perspectiva. Si queréis empezamos por Isaac para cambiar un poco el sentido. Pues coméntanos, luego pasamos con Jorge, Miquel y Manuel y vamos iterando un poco. Bueno, pues a ver, nosotros, bueno, acuérdate, Víctor, cuando empezamos con este tema, ¿no? Ya sabía que la parte de perfil es muy, muy importante. Nosotros en la parte de ciberinteligencia tenemos un pool de herramientas, no solo una, sino tenemos varias, todas, algunas integradas, y lo que vale es la información que sale de ahí, cómo la tratas y cómo la gestionas, ¿no? Entonces, como os he dicho antes, nosotros intentamos enriquecer y mezclar los dos mundos. El mundo interno, donde ahí hay gente más técnica que sepa de la tecnología y que sepa lo que intervenir, por ejemplo, pues la información que viene de un SIEM o la información que viene de un WAF o la información que viene de los EDR, etcétera. Y luego hay perfiles que saben interpretar otra serie de información, ¿no? Entonces, dentro del equipo, pues hay criminólogos, hay alguna persona que es criminóloga, hay personas que son técnicos, gente que ha hecho informática o gente que incluso que ha hecho así, que sabe de sistemas y que le hemos reconvertido a la parte con el conocimiento de ciberseguridad, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos, hay mezcla de todo. De hecho, incluso tenemos a una persona que es abogada y que está recibiendo información y ayudándonos a interpretar la información que llega, ¿no? Pues eso es un poco la historia, que es una mezcla, es una mezcla de perfiles que al final necesitamos entender información técnica que viene de dentro y luego información de fuera, ¿no? Sí, yo por complementar un poco, claro, depende un poco, ¿no?, a lo que te dediques. Yo, como siempre digo, últimamente decía, no, ciberseguridad, esa es una sola palabra, pero la verdad es que últimamente significa un montón de cosas, ¿no? Y con ciberinteligencia yo creo que ya le está pasando lo mismo, o sea, hay como ya diferentes profesiones, ¿no?, dentro del ámbito de ciberinteligencia. Nosotros en particular, como decía al principio, estamos apostando mucho ya no solo por la recolección de inteligencia, de dark web, de fuentes premium, de OSINT, de no sé dónde, sino también por generar con estas investigaciones que yo mencionaba nuestros propios indicadores de información de inteligencia, yéndola a buscar y a generarla nosotros mismos. Entonces, por complementar un poco los perfiles que probablemente se parecen mucho a los que decía Isaac, nosotros tenemos también un equipo de DevOps que se dedica pues al desarrollo de sistemas que nos permitan ir y obtener la información, que esa información que después cuando nosotros la chequeamos contra otras fuentes, que por cierto nos cuestan mucho dinero, ¿no?, y para ver la calidad de la información pues es bastante buena, con lo cual yo te diría que ahora el automatizador / desarrollador, ¿no?, se convierte en un perfil clave, probablemente en todo ciber, pero particularmente también en el ámbito de ciberinteligencia. Y después, pues coincide un poco con lo que dice Isaac, o sea, además de los analistas de malware que sacan información e intel de los bichos, ¿no?, los expertos en inteligencia técnica, tíos que sepan cómo funciona un SOC o qué es el Mitre Attack, ¿no?, y cómo correlar cada cosa, pues sobre todo para lo que son amenazas híbridas, ¿no?, que pueden ir desde lo que comentaba antes Manuel, ¿no?, creo, de decir, oye, ¿qué legislaciones salen en cada país que me puedan afectar? Bueno, pues no sé, nosotros hemos tenido servicios de clientes que querían que monitorizásemos los grafiteros, ¿no?, de
los trenes porque les provocaban muchas pérdidas y entonces estábamos ahí en redes sociales viendo a ver cómo iban a actuar y tal. Y para eso la verdad es que nos van mejor perfiles menos técnicos, pues criminólogos, psicólogos, como decía Isaac, abogados, ¿no? Que sean expertos ya no en la parte tan tecnológica, sino en la parte más psicológica de los actores, en análisis, en correlación de la información y que nos complementan muy bien pues el abanico de capacidades más técnicas típicas del ámbito de ciberseguridad, ¿no? Con lo cual, la verdad, el panorama, ¿no? La diversidad de perfiles que existen ahora mismo en el área de ciberinteligencia a mí me parece que es enorme, ¿no? La impresión que yo tengo, vamos. Así es, ¿no? Y efectivamente, al final son perfiles multidisciplinares, no vienen tampoco de una rama concreta. Hay desde gente más técnica, ingenierías, hasta, como hemos dicho antes, jurídicos, filósofos, sociólogos, etcétera, etcétera. Para eso va a ir en función un poco de la casuística o sectores donde nos vamos a mover. Es cierto que también se malemplea muchas veces la ciberinteligencia como algo aislado. Lo que tenemos que aprovechar son los recursos de toda la organización, independientemente de que sean conocedores o no, que estén produciendo inteligencia, porque al final cada área, pues el SOC produce conocimiento, produce datos, la parte de cumplimiento, gobernanza, GRC, consultoría estratégica también produce ese tipo de datos. Es al final montar un sistema dentro de la organización que podemos canalizar y que el área de inteligencia, alguien con conocimiento de inteligencia, con una formación a lo mejor más general en inteligencia o con técnicas, pueda utilizar eso como fuente interna o fuentes externas que podamos agregar para hacer esa inteligencia. Entonces ahí no hay un perfil específico, pero sí es cierto la necesidad de formación en ciberinteligencia. Hay muchas formaciones genéricas a nivel de mercado, cursos con muy pocas horas. Al final sí que hay que homologar un poco pues esa formación con mínima estándar de calidad pues para poder aprovechar esa información, esas herramientas, poderlas captar, porque tampoco a nivel comercial nosotros hemos encontrado herramientas que den todo, ¿no? Al final tienes, como decía Isaac, un pool de herramientas y como hacemos como dice Jorge, pues al final nuestro departamento I+D+I está echando humo, porque como no hay soluciones comerciales, estamos todo el día desarrollando, pues este tipo de herramientas para facilitar un poco nuestro trabajo. Entonces queda mucho trabajo por hacer y sobre todo un tema formación, porque al final hay mucha gente muy técnica, pero no sabe trasladar esa información o comunicarla. Entonces hace un informe que es pésimo. Y hay gente que comunica muy bien, pero luego la investigación técnica no tiene tanta profundidad y no vale para nada. Entonces hay que buscar ese tándem o ese equilibrio que todavía falta y sobre todo porque muchas veces pues los clientes que hay actualmente en España, por ejemplo, pues ven mejor proveedores extranjeros a la hora de realizar temas de ciberinteligencia, cuando aquí en España pues hay buenos proveedores de ciberinteligencia que están desbancando a otro tipo de proveedores en Reino Unido, en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, y no vemos, parece que lo de fuera es mejor que lo de dentro. Entonces también y sobre todo porque son proveedores muy industrializados, que son sectoriales. O sea, eres un banco y compras un producto y le dan al mismo banco el mismo producto. Y no, aunque seamos del mismo sector, tenemos necesidades diferentes, tenemos actores diferentes, tenemos muchas cosas diferentes que hay que moldear. O sea, hay que producir, hay que personalizar y ahí no hay personalización muchas veces. Entonces sí que hay que buscar un poco tener ese olfato o en esta ola de ciberinteligencia también saber discernir o tener criterio para ciertas cosas. Yo, Miquel, magnífico lo que has comentado, porque es que yo creo que no podías haber sentado las bases de una manera mejor. El ejemplo que has dado, por ejemplo, con los bancos, te voy a contar experiencias nuestras. No son lo mismo las amenazas que tiene un banco aquí que tiene, por ejemplo, un banco en Noruega, que tiene 2.000 kilómetros de frontera con Rusia, que tiene mafia rusa entrando y saliendo. Las amenazas son totalmente diferentes. La inteligencia allí va más a la vigilancia de los directivos que, por ejemplo, a las campañas de phishing, como pasa en España. Entonces, al final la inteligencia tiene que ser un traje a medida. ¿Vale? Entonces, para mí, el analista bueno de inteligencia es el que sabe trabajar en equipo y tirar del resto de recursos de la empresa. Un analista de inteligencia no puede ser bueno en reversing, bueno en forense, bueno en legislación, bueno en investigación, bueno en herramienta. No puede ser, es imposible. Entonces, al final, un analista de inteligencia va a ser mejor o peor en función del equipo que le respalde y de cómo lo sepa gestionar. Al final, el analista de inteligencia, digamos que es un poco el que da la cara dentro de ese puesto, ¿vale? Pero si no es capaz de gestionar el resto de herramientas que le da la compañía, o bien porque no las tiene o porque no sabe gestionarlas, evidentemente el trabajo de ese analista de inteligencia, por muy bueno que sea, no lo hiciera. Coincido plenamente en vosotros que hay un problema aquí con el tema de los perfiles técnicos y la capacidad de comunicación. O sea, yo tengo forenses buenísimos,
y tengo forenses que la redacción de los informes se la tienes que dejar a otro. Pero eso nos va a pasar a todos, con todas las empresas, y entonces al final, ¿qué es lo que estamos generando? No generamos un perfil de ciberinteligencia o de analista de inteligencia, porque dentro de la inteligencia hay ciberinteligencia, inteligencia defensiva, reactiva, inteligencia perimetral, un montón de inteligencia que se puede utilizar, la inteligencia interior igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese perfil se va a crear y se va a nutrir de todo el resto de departamentos que tenga la empresa, de forenses, de reversing, de especialistas en amenazas, de un montón de cosas. El tema está en que el analista de inteligencia es el que se tiene que dar cuenta que la información apunta hacia una dirección u otra, que es el que te va a permitir poner en marcha un sistema preventivo y prevenirte o darte la información necesaria en la línea que tú la necesitas. No necesariamente tiene que haber una amenaza para solicitar un servicio de inteligencia, sino, oye, me gustaría abrir este mercado, ir en esta línea, no sabemos cómo está, la gente que tenemos aquí no sabemos de qué cuerda son. Hay muchas veces que la inteligencia viene simplemente útil, viene su utilidad en preparar el terreno para saber qué es lo que vas a hacer. O sea, a nivel de comunicación, a nivel de vigilancia en Internet, dónde van las opiniones, dónde no van las opiniones. Si tú quieres montar, os pongo un ejemplo sencillo, quieres montar un vertedero de residuos tóxicos aquí en España y les tienes que decir, oye, ¿la zona está a favor o está en contra? Y después vamos a buscar una zona que esté más a favor. O sea, cosas como eso, porque te puedes dar con un muro y estar legislando y teniendo un montón de problemas legales durante años simplemente por no haber hecho ese ejercicio previo. Que ese ejercicio de inteligencia no va a costar ni la ínfima parte de lo que te va a costar estar litigando para si lo sacas o no lo sacas, o con todos los problemas y sobre todo también reputacionales, que no deja de ser una amenaza, que la gente no cuenta con ellos hasta que no los tiene encima. Pero es curioso como creíamos hace poco, ¿no? Yo por lo menos, que lo más difícil era encontrar el técnico profundo, ¿no? Que te hiciese el análisis del malware impecable y es verdad, yo coincido con lo que estáis diciendo todos, que lo realmente difícil es encontrar al artista que es capaz de estructurarte la información de forma que se entienda, ¿no? Y de forma que visualmente el entregable que das al cliente realmente tenga sentido y se entienda. Y a mí esa habilidad en particular en los últimos años he aprendido a apreciarla casi mucho más de lo que lo hacía antes, ¿eh? Porque me doy cuenta que también es raro encontrar gente que sepa hacer eso. Me parece buen punto, o sea, yo creo que eso todos con el tiempo lo hemos visto, efectivamente está bien y también hace falta la capa de traducción, ¿no? Entre a lo mejor el nivel más técnico y más humano, ¿no? Que a veces lo que decís, pues hay gente muy técnica muy buena y hay que traducirlo al lenguaje humano de un alto ejecutivo, que pasaremos a ello, pues a quién le dais esta información, porque al final es importante también adaptar el mensaje a este interlocutor, ¿no? Que lo veremos a él. O sea, como siguiente pregunta. Pero os quería preguntar también para animar a esta gente, o sea, cuando queráis decir, bueno, he visto al fuera de serie aquí que hace unas presentaciones increíbles, ¿no? Al final el entregable con un envoltorio súper bonito con el lazo y dice, pues es que ha clavado el contenido, la forma de presentarlo, de hilar el mensaje, de hacer el storytelling. ¿Cuánto le pagaríais, ¿no? ¿Qué valor tiene en el mercado también para animar a la gente a formarse? Si no podéis poner una cifra, pues decir, bueno, están muy cotizados, la gente muy técnica que sepa de reversing de tal, pues también está muy cotizada y nos gustan estos perfiles. ¿Qué valor le dais? O sea, si puede ser más o menos entre horquillas económicas, mejor. Y si no, pues decir, bueno, pues esto está muy cotizado porque hay poco en el mercado en español, nos tenemos que ir fuera, lo tenemos aquí de sobra, excelentes profesionales, habría que pagarles más. ¿Cuál es vuestra opinión? Si queréis empezamos por Manuel. Vale, pues mira, yo os cuento. Yo creo que en general todo este ámbito, pero no solo en la parte de ciberinteligencia, sino en todos los ámbitos relacionados con la ciberseguridad, no está suficientemente pagado. Pero no se pueden pagar muchas veces más sueldos porque los contratos o lo que se cobran por los servicios no dan mucho más juego. Cuando tú tienes la suerte de estar en un sector como muy específico y ya te llaman como especialista, el precio pasa a un efecto secundario. Yo tengo especialistas desde 30 hasta 150.000 pavos al año. Entonces, claro, ahí ¿qué es lo que hago? Aprovechar los recursos a medida y en función de la envergadura de lo que tienes que hacer. Evidentemente, pues un tío de 150.000 pavos lo dosificas mucho porque
es muy rentable porque es capaz de trabajar en un montón de áreas, y un tío de 40, aunque sea bueno, lo que tienes que hacer es escalarlo mucho, promocionarlo y dejarle evolucionar, porque estoy hablando de gente que, digamos, la gente del rango bajo que te estoy dando, o sea, está en plena efervescencia, no adolescente, pero casi, ¿vale? Entonces, es gente muy joven que ha evolucionado, y nosotros, por suerte, tenemos muy poca rotación en la compañía porque procuramos cuidar muy bien a la gente y tal, y evidentemente pues alguna vez se nos escapa alguien cada 2 o 3 años, pero generalmente es más gente la que se incorpora que la que se va. Entonces, yo en ese sentido creo que no está suficientemente pagado, porque la implicación, el tiempo fuera de horas, y esto me lo aplico yo desde mí mismo, que soy posiblemente el más pringado de toda la compañía, y lo tengo que reconocer, pero tengo la suerte de que por lo menos la gente que tengo tiene mucha implicación. En muchas ocasiones, a mi parecer, pues deberían cobrar más, lo que pasa es que también tiene que ir acorde a lo que el cliente está dispuesto a pagarte. Yo he visto contratos por ahí enormes de cosas de inteligencia, que evidentemente no voy a comentar, en las que están pagando una pasta por realmente cosas que yo creo que no tienen ningún tipo de valor o son relativamente poco útiles, no son ni el 10% de lo que facturan. Entonces, si yo tuviese un contrato en el que le pudiera dar contenido y aumentarle a todo el mundo el sueldo, pues obviamente lo haría. Si queréis, continuamos con Miquel. Sí, no, efectivamente. Y luego, como comentaba Manuel, al final que son este tipo de perfiles también son muy innatos. Esto no es una fábrica que trabajas 8 horas y ya está. Estos tipos de perfiles le tiene que gustar el salseo. Para ellos es más pasional en este tipo de cuestiones, y no hay una horquilla determinada. Es cierto que también marca un poco el mercado, y talento, como comentabais, que hay que ir fuera a buscar este perfil, no es necesario. O sea, talento hay nacional en este tipo de aspectos. Otra cosa es que no se cuide, como dice Manuel, o que el cliente no esté pagando este tipo de salarios. Y luego, por otra parte, también la aproximación de ciberinteligencia como proveedores está mal hecha, porque se va a uno específico, cuando realmente tiene que ser un pool, a lo mejor, de empresas que a lo mejor en su día a día son competencia, pero para montar un buen servicio tendría que hacerse una colaboración o sinergias entre varias, porque al final cada empresa es buena en un aspecto diferente, o tiene más experiencia o más conocimientos, o esos perfiles no están en una empresa determinada, están en varias empresas que realmente los necesitas en tu Dream Team, pues para tenerlos de tu lado y tirar, ¿no? Al final no puedes tener a Messi y a Ronaldo en el mismo equipo, pero tú sabes ahí que al final juegan a fútbol igual. Entonces es hacer la Superliga específica, pues para que la orquestes tú en ese aspecto. Pero le hace la carta a los Reyes por intentarlo que no quede. Bueno, sí, aunque sea con una colaboración, más o menos se puede sacar un poco adelante. Estoy completamente de acuerdo que yo creo que todos haríamos esa liga BBVA de seleccionar a los que más nos gustan para hacer un equipo. Y si queréis, Isaac, coméntanos a ver tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Bueno, yo estoy de acuerdo con ellos. Lo que sí que es cierto que, por desgracia, a veces pues el precio de los contratos que pagan los clientes pues no es el que es suficiente para poder pagar ese tipo de personas, ¿no? Y además es que en muchos de los casos la calidad que el cliente exige, oye, no, pues son informes que tampoco aportan demasiado valor, y que pues además la gente que tenemos quiere retos, ¿no? Quiere meterse en faena y quiere hacer cosas, ya sé, pues difíciles, ¿no? Y quiere tal. Entonces eso es una historia. Yo creo que ya no solo es el salario, que también es importante, ¿vale? Bueno, yo ahora pues no me puedo permitir, como decía Manuel, 150.000 euros por un técnico, porque no puedo, pero sí que los tengo desde 30 hasta 70, incluso alguno con variable y tal, un poco, a lo mejor algo más. También depende de la experiencia que tenga y de lo que pueda llegar a aportar. Pero lo que sí tratamos de ofrecerles son proyectos chulos, ¿no? Y que se metan en lo que a ellos les gusta, porque al final, como decía Miquel, la gente que está en este mundo, al final son, entre comillas, ¿no? Pues son frikis que nos gusta, yo me incluyo también entre ellos, que nos gusta pues estar en el barro, ¿no? Y que eso pues es el día a día, y te tienes que poner retos y tienes que mejorar y tienes que aprender y tienes que tener gente que también te enseñe, y eso es lo que aportamos, ¿no? Y luego también, una de las cosas que hacemos es que si una persona pues ha hecho un esfuerzo extra, le intentamos compensar de alguna forma. Y eso pues al final la gente lo agradece, ¿no? O incluso, pues bueno, en algunos incluso subvencionamos algunos de los hobbies que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pues al final la gente la intenta fidelizar de alguna forma. Interesante. Y Jorge, para terminar, ¿cómo
Bueno, oye, yo por aportar algo más, puedo aportar la visión internacional de lo que pasa fuera de España, ¿no? Que nosotros tenemos filiales en Estados Unidos, en Reino Unido. Yo sí que noto, primero, que el profesional de ciberinteligencia, vamos a decir, de España, en comparación con sus pares de Estados Unidos o de Reino Unido, no tiene nada que envidiarle. Más bien al contrario, ¿no? Lo único, quizá, el español tiende a hablar peor inglés, pero en lo que se refiere a la capacidad técnica, desde luego, yo tengo que decir que prefiero trabajar con españoles, ¿no? Porque en general el nivel técnico y el nivel profesional es muy alto. Sin embargo, es verdad que, como decía Isaac, hay todavía un gap, ¿no? Una madurez del mercado español que hace que determinados servicios no se valoren al nivel que se valoran en otras geografías, en particular el mundo anglosajón o quizá países en los cuales la disciplina de ciber pues es más grande o el mercado es más maduro, ¿no? Y yo creo que tenemos que dar un paso porque salvo que consigamos, ¿no? Que como país, pues los clientes, las administraciones públicas particularmente, ¿no? Nos paguen tarifas y salarios que nos permitan contratar y retener al profesional de ciberinteligencia en España, o como yo estoy diciendo últimamente, lo que nos pasa es que, joder, tío, que sepa medio hablar inglés y que encima sea un experto en una disciplina ciber, pues es que se lo van a rifar, le van a doblar el salario. Y sí, es verdad, nosotros también tratamos de tener un proyecto chulo, de invitar a cervezas, de financiar sus hobbies, como dice Isaac, pero coño, si le doblan el salario es que es muy difícil retener a la gente, ¿no? Al final. Hay veces que se consigue, pero es muy complicado. Con lo cual, yo creo que el mercado español, yo espero, desearía que en el futuro pues evolucionase, madurase un poco más y nos permitiese ofrecer trayectorias profesionales a nivel nacional como las que a lo mejor pues solo pueden encontrar una empresa internacional, ¿no? Yo ahí siguiendo, si me permitís, no sé si me saltó alguien o no, pero es que creo que habéis comentado además una cuestión que es muy importante, me lo he saltado yo antes, que una de las maneras de retener sobre todo este tipo de perfiles, lo comentaba muy bien, o sea, que es un tema de retos. Entonces nosotros tenemos la suerte de que al final somos un poco un imán por el tipo de casos que llevamos, por los, vamos a llamar, los saraos en los que estamos metidos. Entonces, tenemos la suerte de que se nos presentan, tenemos cierta facilidad para acceder a perfiles que son interesantes y que vienen ya con esa motivación, porque lo que quieren es entrar precisamente en ese tipo de terreno de juego. Es un poco lo que están buscando. El investigador quiere investigar, no quiere hacer otra cosa. Quiere investigar. No quiere ni ser directivo, ni ser responsable de un departamento. No, quiere investigar. Entonces, el que tiene esa vocación que comentábamos antes y quiere entrar y meterse en casos interesantes, busca dónde están los casos. Entonces, nosotros ahí, a ese sentido, bueno, pues por la trayectoria, lo que hemos venido haciendo, lo que seguimos haciendo y lo que supongo que haremos en un futuro, pues tenemos un poco esa ventaja, ¿no? Que somos medio sexys para ese tipo de perfiles. Evidentemente, para otros, pues tenemos el mismo problema que tienen todos. En cuanto tienes uno bueno y un poco de exposición, empiezan las grandes Big Four, etc., a picar en la puerta de todo el mundo y el problema de la movilidad que hay es que, bueno, pues empiezan a chinchar con promesas que luego muchas veces no se cumplen. Pero bueno, ya te mueven el gallinero. Es interesante. Yo creo que vais a animar a todos los que están viendo pues a aplicar a vuestras empresas porque, bueno, cómo lo estáis vendiendo y cómo cuidáis a vuestros equipos y los salarios que le dais, pues yo creo que son interesantes. Pues veréis el buzón de recursos humanos seguramente ahora a reventar de candidatos que quieran. Pues que lo hagan, que estamos buscando gente. Bienvenidos. Ya encontramos. O sea, que lo hagan. Me alegro. O sea, aquí es la idea que la gente se vaya formando, que comparta, ¿no? Pero igual poner en contacto pues esta colaboración público-privada, bueno, o mayormente a los asistentes con empresas, dar esta visión. Quería preguntaros, aquí es una pregunta doble, ¿quiénes son vuestros consumidores de estos servicios y cuáles son estos servicios? ¿O qué es lo que más os solicitan como servicio? O sea, ¿qué es? ¿El CEO de la empresa os lo pide? Pues una búsqueda VIP, una investigación de insider, comentaba Manuel. Pues los arquitectos técnicos de sistemas, ¿quién es el consumidor? Los CISOs, ¿no? Vamos a tener una mesa de CISOs y al final también queremos ver
su postura de qué es lo que buscan, ¿no? Y qué podéis ofrecer, pero también desde vuestra perspectiva, a quién, digamos, le interesan estos servicios, quién los vende, público, privado, y digamos, el cargo, ¿no? ¿Quién es el interlocutor y cuáles son los servicios más demandados? Aquí dejo turno al aire. Venga, ¿quién empieza? Venga, Jorge. Venga, lo cojo yo. Pues, a ver, depende un poco, perdona, del tipo de servicio, ¿no? Que como decimos, ya lo hemos mencionado aquí, tenemos inteligencia operativa, táctica, estratégica. Entonces es verdad que como es un terreno de juego tan amplio, el comprador típico es el CISO. Bueno, si estamos hablando de inteligencia técnica, operativa, inteligencia de amenazas, indicadores, pues yo creo que obviamente sí. A él lo que le va a interesar sobre todo es información que le permita proteger o le permita detectar mejor, ¿no? Servicios como un servicio de MISP o de mejora de indicadores o alguno que tenemos, por ejemplo, de análisis o gap análisis del Mitre Attack de mi sector versus lo que soy capaz de detectar, cosas así, servicios de ese tipo. Para nosotros también es un comprador claro el CSO, ¿no? El Chief Security Officer, sobre todo para la parte de seguridad física, ¿no? Porque gran parte de lo que hacemos es también análisis de ciberinteligencia con impacto en activos físicos, ¿no? En la cual, pues, por ejemplo, podemos analizar si hay una posible exposición o un posible impacto en un activo físico de un cliente debido, pues yo qué sé, pues a una circunstancia determinada que se dé con el cliente o que detectemos en redes sociales o por ahí. Y es verdad que según nos vamos alejando del terreno más tecnológico, menos del CISO, más del CSO, entramos también en el nivel ejecutivo, ¿no? En el que empieza a estar interesado pues en temas de inteligencia casi a veces competitiva, ¿no? Y entonces ya le interesa saber, pues empiezas trabajando con un fabricante de automóviles, ¿no? Para que te investigue un posible impacto de algo, de un sector no sé, de sindical o unas protestas que le están afectando y terminas pues haciendo un análisis competitivo de cómo podría entrar en otros mercados o cómo se compara con su competencia. ¿Por qué? Porque típicamente ese tipo de servicios conectan mejor con el ámbito ejecutivo que el ámbito puramente tecnológico, o por lo menos es la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Los servicios más solicitados, pues también, que es que como son tan variados, pues desde servicios de exposición o medición de la superficie de ataque, ¿no? Que nos venga alguien y nos diga, oye, pero ¿qué es lo que estoy yo exponiendo hacia el exterior, ¿no? Y cómo de protegido está, o alguien que me quiera atacar, cuál es la visibilidad que tiene de mis activos, ¿no? Fugas de información. Y esto se da, que ha insistido mucho Isaac también en ello, sobre todo en el ámbito interno, cuando hacemos, por ejemplo, temas de e-discovery dentro de una organización, porque por lo que sea les interese pues hacer un tracking de determinada información y quién la ha ido manejando y cómo ha ido fluyendo dentro de la información, como también fuera, en cuanto a, bueno, pues si encontramos un repositorio o una información fuera, podamos hacerle un seguimiento de por dónde ha ido saliendo, el análisis tanto de perfilado, tanto de VIPs como de actores, que las organizaciones tengan interés. Tenemos mucho lo que llamamos huella digital personal, ¿no? Que puede ser de un directivo, puede ser de un competidor, o huella digital inclusive de un activo físico, ¿no? Que alguien diga, oye, ¿qué se sabe de este centro mío donde es muy importante? Porque yo que sé, tengo un data center, ¿no? Y tengo aquí unos activos que quiero proteger. O sea que realmente la variedad, ¿no? Tanto de los compradores, que bueno, yo lo centraría mucho en CISO y CSO, en nuestro caso, ¿no? Con posible impacto a nivel directivo, sobre todo en el caso del CSO, y en la parte de servicios, pues completamente variopintos, desde monitorización de activos digitales para temas de fraude, cibersquatting, bueno, todo fugas de información, insiders, pues todo un poco lo que os decía. Si queréis, Miquel.
Sí, efectivamente, los destinatarios al final pues son variopintos. O sea, también concretamos también tanto el CSO, que es el director de seguridad corporativo, como el CISO, que al final es un poco más el que lidera un poco la parte de ciberseguridad, pero también auditoría interna, gestión de riesgos, y luego el board, tanto accionistas como directivos. Sobre todo los directivos lo que les interesa más es el riesgo reputacional que puedan afectar, porque al final no se van a meter más en la parte técnica, pero no quieren salir en los periódicos o no quieren ver un poco la desconfianza a lo mejor de los inversores que están poniendo su pasta y ven que le están robando o están haciendo cualquier tipo de historia detrás. Y sobre todo, pues hay muchos clientes que al final pues tienen varios destinatarios, puede ser unos destinatarios más técnicos y luego hay que moldear ese tipo de productos pues algo más que se pueda entender, sobre todo a un C-level prácticamente. Y nada, y los servicios así, pues desde monetización de actores también, de a lo mejor conocidos y otros desconocidos, que hagamos mapeo de nuevos que estén apareciendo. También algo que se llama malentendido como ciberinfiltración. A lo mejor pues estos actores actúan ya en diferentes diversos foros o webs y es hacer una escucha activa de próximos movimientos, manifestaciones o ataques que puedan derivar, o modus operandi también, pues para saber, sobre todo, elevar tus medidas defensivas de cómo están atacando o qué ataques van a realizar en ese aspecto. Huella VIP, tanto de personal interno para detectar también fugas de información o desconfianza o cualquier tipo que estén haciendo, o exposición de presidencia. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran cliente de IOS 35 y nosotros reportamos directamente al presidente. El presidente tiene vía libre con nosotros, pues si hay algo que aparece por ahí o hay campañas de desprestigio o etcétera, también para investigarlas, ¿no? Porque al final pues tú puedes contratar bots que estén ahí generando noticias falsas o fake news o etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces pues la exposición de VIP o de huella interna de empleados, pues que a lo mejor hay información de la compañía indexada en diferentes repositorios que están fuera de la organización y sobre todo saberlos detectar y poderlos hacer una respuesta o retirar. O también generación de perfiles falsos, etcétera, etcétera, pues para poderlos detectar y poderlos sacar de vía. Y luego, sobre todo, si se ha cometido diferentes tipos de ataque, pues ver esos flujos, esos markets o esas aplicaciones falsas que pueden estar haciendo, o esos posibles compradores o esos ataques de ransomware, a lo mejor seguir un poco esa cartera para ver un poco quién está detrás, porque muchas veces pues si analizamos en detalle que ese dinero no se monetiza, porque al final tú cuando tienes un ransomware pues quieres ganar pasta prácticamente, pero si ves que el actor que hay detrás no monetiza o no saca la pasta, pues puedes ya discernir un poco si son actores estatales, no estatales, o ver un poco más. Al final son, como hemos dicho antes, las amenazas son muy complejas y muchas veces son de falsa bandera, depende del sector en el que estéis trabajando, sobre todo estáis en infraestructuras críticas, pues hay muchos actores de otros países o híbridos que están interesados y realmente se hace complejo. Y luego también pues crear una comunidad de ciberinteligencia, en el sentido que al final un propio proveedor no va a llegar a todo, es tener también el teléfono de quien sabe o otros proveedores, a lo mejor, si estamos actuando en varios países, de donde poder apoyarte o generar esa red para poder hacer. Al final, a nosotros muchas veces nos hacen arrastre, o sea, nosotros nos hemos internacionalizado porque muchas veces nuestros clientes pues son empresas españolas muy bien arraigadas aquí, pero han crecido fuera del país, Australia, Estados Unidos, Latinoamérica, y nos han llevado al final, porque al final la inteligencia es estratégica. Hay parte que a lo mejor no se puede desviar o se puede sacar fuera de la organización. Entonces ahí se busca un mix en ese tipo de cuestiones. Si queréis, Isaac. Pues a ver, por no hacerlo muy largo, porque no sé cómo hago de tiempo, pero a ver, nosotros en nuestro caso, yo diría que un 60-70% son los CISO CSOs lo que nos piden esta información. Yo diría que, pues eso, otro 20% sería los CIOs, porque hay muchas veces que es el propio CIO el que te pide información, porque depende de cómo está la estructura de la compañía, pues el CIO le reporta la parte de seguridad. Y luego, pues ese 10 o 20% que queda, gente de negocio. Como gente de negocio, digo el board, como digo gente de riesgos, incluso algún director de negocio que quiere que hagamos algo sobre fraude, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco la estructura que tenemos. Luego, contra servicios, pues evidentemente hacemos los básicos, pero a nosotros nos gusta que nos llamen para hacer cosas un poco más especiales, ¿no? Entonces ahí tenemos, como os he dicho antes, con el pool que tenemos y con la asociación de información entre fuera y dentro y lo que podemos aportar, pues ahí es donde tenemos nosotros nuestra fortaleza, ¿no? Y es lo que le podemos aportar a los clientes.
Manuel, te cedemos esta pregunta y empiezas también con la última, porque efectivamente nos quedan unos minutos, pero vamos a aprovechar el tiempo de preguntas. Os lo cuento muy rápido, la verdad es que es bastante estándar, un poco por lo que veo, según comenta el resto de participantes. Al final, como comentábamos antes, al final esto es un traje a medida. Nosotros nos contratan Departamento de Seguridad Corporativa, Departamento de Adquisiciones y Fusiones, departamentos de reputación, cuerpos de seguridad del Estado, gobiernos. Nos contrata en función de la necesidad de inteligencia que tengan, nos contrata cada uno. Muchos, y sobre todo la parte técnica, nosotros por la especialización que tenemos, casi todos los CISOs y el personal técnico nos suelen contratar casi siempre más a modo reactivo, es decir, cuando ha pasado algo, necesitar que averiguar qué es lo que ha pasado, cómo reconstruirlo, cómo verlo, cómo prevenirlo, ¿vale? Pero digamos que ahí sí que nos movemos en una banda, digamos, un poco de pre- y post-inteligencia, ¿no? Entonces, por lo demás, el tipo de productos que nos piden tienen casi siempre una mezcla muy importante entre lo que es análisis, recopilación de datos, investigación, seguimiento, monitorización y un componente muy fuerte jurídico finalmente, para al final, bueno, pues tener o bien las garantías jurídicas de las decisiones que quieran tomar o bien judicializarlas, etc. La verdad es que, aparte de este bueno, mini resumen un poco del espectro que tenemos, nosotros tenemos, bueno, pues clientes estadounidenses, noruegos, ingleses, italianos, portugueses, en Latinoamérica un montón y, por supuesto, pues en España tenemos también un poco de todo. Y es muy variopinto, es un poco como parecía, como comentaba Miquel también, que muchas de las empresas que tienen presencia fuera nos llevan a pedirles servicios fuera. Y muchas de estas empresas precisamente las hemos conocido fuera y luego nos traen aquí. O sea que esto es como una especie de totum revolutum que yo no sé si en algún momento dado esto se va a normalizar, industrializar y tal, pero yo creo que al final, bueno, pues una vez tienes los servicios, tienes claros cómo enfocarlos, pues lo que tiene que estar es abierto a lo que te piden, porque no te piden 2 días la misma cosa jamás. Entonces, intentar paquetizar algo a este sentido, es decir, ¿tengo el servicio? Sí, lo tengo, lo cotizo de esta manera y en función de lo que tú me pidas, te iré dando. Pero creo que intentar ir al mercado con un paquete cerrado, yo creo que coincidirá el resto de gente que está aquí conmigo, que yo creo que es fútil completamente. Vale, y ya para terminar, vamos, os agradezco las posturas. Seguramente también los participantes tenemos alguna pregunta, pero bueno, yo creo que ya las hemos respondido antes, las responderemos por el chat. Quería lanzaros, y ya empezamos, si queréis, Manuel, Isaac, Jorge y Miquel, y despedimos para no comernos tiempo de la siguiente ponencia. Os quería decir, o sea, pedir, así como el caso de éxito del que más os sintáis orgullosos, ¿no? Dentro de los servicios que prestáis, pero modo en 1 o 2 minutos muy ejecutivo y como unas palabras de ánimo pues para todos los que nos escuchan, nos ven, pues decirles pues esas palabras, ese cierre final, broche de oro que queráis transmitiros. Bueno, hay una cuestión de ánimo que además referenciada a un comentario que ha hecho Jorge. Realmente en España hay gente buenísima. Yo conozco mucha gente de todas partes del mundo y sinceramente no creo que tengamos que envidiarle absolutamente nada a nadie, ¿vale? La única cuestión es que en cuanto a contar los casos de éxito, por la delicadeza que tienen, si os contase ciertas cosas, muchos los habéis visto en la televisión, no sabéis que estamos nosotros detrás, casos muy mediáticos, precisamente además relacionados con el tema de inteligencia. Sin decir quién son, no os voy a contar si estaba el Barça detrás o no, pero así ya lo conocéis todos. Y os tendría que decir que si os cuento mucho más os tendría que matar y ahora telemáticamente no tengo medios para hacerlo y tampoco ganas porque os tengo hasta aprecio. Entonces, oye, perdonadme un poco la broma para terminar, pero bueno, lo complicado, por lo menos en nuestro caso, es que no podemos contar muchas cosas más allá. Esta referencia que hacía al Barça es el tema del Barçagate, que como es público sí se puede comentar. Y bueno, pues hay muchos otros tantos casos en los que desde luego hemos participado, estamos muy orgullosos de haberlo hecho y que bueno, pues irán trascendiendo a medida que avance el tiempo y hasta aquí os podemos contar. Pues Isaac, si quieres darnos este caso de éxito, si puedes, hasta donde puedas contar. Igual que decía Manuel, nosotros hemos hecho varias cosas, alguno bastante interesante, pero porque por confidencialidad no podemos. Lo que sí que hay uno que alguna empresa la estaban haciendo
se habían pasado por ellos una persona, bueno, luego al final resultó que era una banda bien organizada, que los estaban haciendo un fraude de lo que estaban vendiendo, ¿no? Y al final nosotros, pues, con el tiempo, conocimos quién eran las personas que estaban por detrás, no solo eso, sino investigamos su modus operandi, cómo lo hacían, cómo hacían el fraude, incluso hasta dónde llegaban, y todo eso al final, pues hasta con nombre y apellidos y dónde vivían. O sea que toda esa información, pues se la pasamos al cliente y a los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y nada, para que siguiera ahí su curso. Entonces, eso fue bastante interesante. Y luego tenemos mucho más, ¿no? Pero bueno, ese lo dejo ahí porque si no me como el tiempo para el resto de invitados. Perfecto, muchas gracias, Isaac. Jorge. Bueno, oye, pues, en fin, respetando, como decían mis compañeros, la confidencialidad, pues mencionar alguno que algo ya he mencionado, ¿no? Que es un fabricante de dispositivos médicos que nos pidió hacer un análisis basado en el Mitre Attack, ¿no? De cómo estaba su mecanismo de detección versus su industria y sus pares. Y la verdad es que se lo hemos transformado en un servicio gestionado y es algo que yo creo que le está aportando mucho valor porque le permite ir definiendo un mapa, ¿no? O un roadmap de casos de uso de detección para ir implantando en su SOC. Y quizá como caso de éxito, ¿no? de este grupo de investigación que tenemos, ¿no? en botnets, desde el mes de febrero empezamos a investigar una serie de, bueno, pues artefactos, ¿no? Y centros de comando y control, en particular relacionados con Cobalt Strike, y desarrollamos una cierta capacidad de seguimiento sobre esos activos, ¿no? Desde el mes de febrero hemos detectado más de 200.000 centros de comando y control que analizamos diariamente, ¿no? de un montón de fuentes y sobre todo descubriendo nosotros mismos la presencia de esos centros de comando y control, que como sabéis es una herramienta que bueno, se usa prácticamente para todo menos para el bien, ¿no? Aunque fue diseñada en principio para el bien. Con lo cual eso yo creo que nos ha dado un push y nos ha dado una mejora en la calidad de los servicios que prestamos, pues bastante importante. Y con respecto a lo que decías, oye, yo animar a toda la gente, ¿no? Ya no solo por los rangos salariales que se han mencionado aquí o que se pueden mencionar en el ámbito de ciber, sino porque, como creo que decía Miquel, esto es una disciplina que engancha, ¿no? Es una disciplina que tiene que ser vocacional, en la cual si algo, no sé si podremos garantizar o no garantizar que alguien vaya a ganar un salario, pero desde luego vamos a poder garantizar que se lo va a pasar bien, que va a aprender, que si le gusta la investigación, tiene inquietud, es una persona curiosa. La ciberinteligencia es la disciplina que más le va a realizar, ¿no? Y que yo creo que últimamente pues es lo que más hay que buscar, más allá de la compensación económica. Así que tenga ánimo y como decíamos antes, enviarnos vuestros currículums, que estamos deseosos de recibirlos, ¿eh? Muchas gracias. Pues hay varias personas que estaban por el chat comentando justo que si se daba la oportunidad, yo creo que sí. O sea, dejaremos también los contactos para que puedan aplicar, ¿no? Y para despedir, pues, Miquel. Sí, no, como casos de éxito, nosotros pues tenemos uno reciente que ha sido al final anticiparnos con días de antelación de un ataque muy dirigido pues a una gran organización a raíz de un ataque hacktivista, o sea, sobre todo identificar a esos actores, direcciones, etcétera, y haber facilitado esa información a fuerzas y cuerpos de seguridad pues para poderlo hacer la detención y el cliente pues boicotear ese posible ataque. Y como frase de resumen, pues mejor prevenir que curar. Con inteligencia. Me parece muy buena frase. Os agradezco enormemente a todos el tiempo, vuestra participación, que sé que vuestro tiempo es muy valioso. O sea, de corazón os lo agradezco porque yo creo que esta experiencia y estas palabras que habéis compartido pues con todos los asistentes les animarán a seguir, a aplicar seguramente a vuestras empresas o a meterse a profundizar más en la materia. Y estaremos en contacto. O sea, también quedo a vuestra disposición y sin más, pues desearos muy buena tarde. Bueno, muchas gracias. Simplemente para hacer esa transición a la mesa.
Bueno, perdón, que digo que entraba yo para hacer la transición, que digo, Víctor está despidiendo, digo, bueno, yo también, que, Sí. sino que hay un impasse que ha habido y simplemente que daros las gracias por todo, porque ese prisma, ese punto de vista empresarial es tan básico, creo que estaba dando las gracias Víctor, que la gente que estaba diciendo en el chat que sí que está interesada a poder hacer llegar, que muchos no solamente que estemos pensando en jovenzuelos que acaban de acabar los estudios, sino gente con su experiencia vital que ha cambiado, ha dado la vuelta y lleva su mochila con experiencia, con sus otros trabajos y cosas, porque hay gente que está reclamando y que muchas veces, de ahí que se pida muchas veces currículum o se reclame el currículum ciego en cuanto a edad o foto, por no tener que eso, sino a ver lo que te encuentras, porque hay mucha gente que supera los 50, que hace tiempo que ha pasado a esto, que tienen la trayectoria y que están en el mundo ciber y que dicen que si daríais oportunidades o por lo menos escucharle o dónde quiere hacer llegar. Y en el chat estaban un poco reclamando, no solamente gente joven, que también, sino también gente, ¿vale?, con su experiencia vital, que la tenemos todos. ¿Vale? Yolanda, que no se desanime la gente por la edad, que has dicho los 50 y yo engaño porque tengo pelo y pocas canas, que voy teniendo más, pero estoy ahí ya, Bueno, pero por eso digo que nos acercamos todos, o sea, que no eso, pero que justamente estaban, ¿no? Que gente, es que estaban, 3 personas en concreto estaban ahí pues compartiendo, ¿no? Y han dicho, pues es que los que son oportunidades y todos manejaban también en ese sentido. Entonces, que pensemos en oportunidades para gente que está empezando en esto, pero no empezando en esto por edad. Empezando en esto, pues por pasión, por lo que sea, con trayectoria vital, independientemente de la gente joven, porque talento no solamente va asociado a talento joven. Obviamente. ¿Vale? Bueno, pues ahora sí que sí, muchísimas gracias ya por tomar el relevo aquí después de Víctor. Bienvenido a tu casa, que tú lo sabes, entras y sales cuando necesites y qué mejor que para moderar esta mesa y ahora ya hacer la transición a lo que es la última charla de la tarde. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí participando. A vosotros por la invitación. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.